Así es, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición del programa El Aula, Taller de Saberes de la revista Tiempo de Derechos, que es auspiciada por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos AC, en un espacio pues para la discusión y la reflexión de temas de relevancia nacional. Y pues le agradezco mucho eh, la posibilidad de poder compartir estas charlas con ustedes al doctor Rafael Estrada Michel, a quien saludo con mucho gusto, y al doctor César Ruiz, también en la parte de la dirección ejecutiva de la fundación. Por supuesto, en la parte técnica, Susana Miguel y Rafael Barba, que nos apoyan siempre para la transmisión de este evento. Y hoy contamos afortunadamente, muy afortunadamente, otra vez con la participación de la licenciada Laura Patricia Rojas Zamudio, que nos hizo el honor de estar con nosotros hace poco tiempo, platicando de un tema muy interesante de los federalismos y los organismos constitucionales autónomos locales, porque pues era una problemática muy importante que se estaba presentando en esos momentos. Por esta razón, y le volvemos a dar la lata porque, bueno, ya tiene una muy vasta experiencia, como lo veremos en un momento, tanto en la parte jurisdiccional, en la parte del lado, de este lado del escritorio, pero también ahora en la parte de investigación y pues también en el litigio. Y por esta razón le pedimos nuevamente pues, que platicara con nosotros en un tema pues, que ha despertado pues, muchísimo interés. Muchísimo interés. Laura, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, magistrado, César, Rafa, a la fundación. Muchas gracias. Y pues sí, vamos a charlar un tema que realmente es muy controversial, ¿no? Y que en estos momentos está con muchas dudas sobre qué hacer, cómo proceder y demás. Y la idea es platicar sobre ello. Gracias. Por lo contrario, gracias a ti. Quiero comentarles a nuestra audiencia que la licenciada Laura Patricia Rojas Zamudio es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde egresó con mención honorífica de la carrera de licenciada en Derecho y cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, donde está elaborando su trabajo recepcional. Trabajó 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que desempeñó diversos cargos de carrera judicial, pues desde actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, y de 2005 a 2019 se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del señor ministro José Ramón Cosío Díaz, en donde se dedicó a la elaboración de proyectos de sentencias y dictámenes de asuntos relativos a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En 2014 integró terna como candidata magistrada de la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde febrero de 2019 a la fecha es asociada investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Asociación Civil. Por supuesto, ha cursado diversos seminarios, cursos y diplomados impartidos en el Instituto de la Judicatura Federal entonces y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con diversas universidades nacionales y extranjeras. Ha sido visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Constitucional de Colombia, en la Sala Constitucional de Costa Rica, donde realizó prácticas, análisis y estudios sobre diversos temas y criterios emitidos por estos tribunales. Ella ha sido ponente en muchísimas clases, diplomados, maestrías y conferencias organizados por diversas universidades e instituciones e imparte clase en la maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Es coautora de libros como el caso Radilla, Estudio y Documentos, La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos, Estudio y Documentos a partir de las contradicciones de tesis 293, diagonal 2011 y 21, diagonal 2011, y ambos en coautoría con el doctor José Ramón Cosío Díaz y con Raúl Manuel Mejía Garza.
También es coautora con don Raúl Mejía en el libro Federalismo, el rompecabezas actual, editado por el Fondo de Cultura Económica, autora de diversos artículos y comentarios jurídicos, entre otros comentarios a diversas fracciones del artículo 115 constitucional en la obra Constitución Política de los Estados Unidos comentada. La Suprema Corte de Justicia y su Justicia Selectiva, publicado en el Juego de la Corte de Nexos, y las suspensiones del Plan B de la Suprema Corte, entre muchos otros trabajos académicos que ha realizado siempre, pues con una gran calidad y todo el conocimiento que, como han podido ver, ella pues acumula. Y por eso le pedimos también que nos acompañara de nueva cuenta en un tema que es pues bastante controversial estos días. Hemos visto en esta semana pues la aprobación de una minuta que tiene por propósito pues adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ya fue aprobada pues por Cámara de Diputados primero y después por la Cámara de Senadores, y generó pues una gran reacción inédita en el Poder Judicial de la Federación, porque pues este poder jamás había ido a un paro de labores. Es algo, estamos viviendo tiempos muy interesantes porque no se había visto un paro de esta naturaleza, y más por la afectación de otro poder, al Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta aprobación de esta reforma a este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene un impacto pues muy grande en lo que atañe al funcionamiento de este órgano y en los derechos de los trabajadores de este poder. Ha quedado ya muy claro, siguen publicándose muchas obras en donde se demuestra por terceros ajenos al propio Poder Judicial de la Federación que estos fideicomisos pues no tenían ninguna relación con las prestaciones o las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero fue la base desde que se quiso desplantar esta mención, este señalamiento de que estos fideicomisos beneficiaban solo a unos cuantos, cuando la realidad es que pues afectan a muchos trabajadores, a 55,000 trabajadores y sus familias, que pues tienen muchos intereses en estos fideicomisos. Por ello, pues muchísimas gracias, Laura. La verdad, ustedes han trabajado mucho en estos temas. De hecho, se publicó o se hizo un comentario de que habían promovido ya alguna acción legal. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, claro, magistrado. Bueno, la acción legal que se promovió la semana pasada, y qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo, porque hubo una confusión, únicamente fue con motivo de la manifestación que tuvo lugar el martes pasado, donde los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron afuera de los edificios a manifestarse en contra de esta futura, en ese momento, aprobación de esta reforma de la que estamos hablando. En ese momento, en algunas de las sedes llegaron las policías, los granaderos, y hubo violencia. Entonces, con motivo de ello, se presentó un amparo para evitar que fueran golpeados y reprimida la manifestación. El amparo fue en representación de todos los manifestantes que estaban ahí, y el juez de distrito concedió la suspensión para que de manera inmediata cesaran ese tipo de ataques y la policía no pudiera atacar ni reprimir la manifestación. Posteriormente, como se tenía planeada la marcha del domingo, se hizo una ampliación a la demanda para el efecto de que esa suspensión también protegiera a los manifestantes en la marcha del domingo, y se agregó una petición y un concepto en el sentido de que también el presidente de la República venía haciendo una serie de manifestaciones y de descalificaciones para el Poder Judicial, para los trabajadores del Poder Judicial, y se pidió que se conceda la suspensión para que dejara de hacer ese tipo de comentarios que constituyen infamia según los criterios del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en esta ampliación de demanda,
el juez de distrito concedió la suspensión para que se protegiera del uso de la fuerza pública la marcha del domingo y para que el presidente de la República dejara de hacer ese tipo de manifestaciones. La confusión que surgió en ese momento fue que el amparo también se había promovido con motivo de la aprobación de la reforma, de la eliminación de los fideicomisos, pero no, eso es una cuestión equivocada. El amparo solo fue y la suspensión para proteger la marcha, para el uso de la fuerza pública y para evitar que se sigan haciendo este tipo de comentarios y denostaciones contra los trabajadores del Poder Judicial. No se escucha, magistrado, usted. Es verdad, perdonen. Digo que es una aclaración muy importante y además una medida muy efectiva porque pues sí había que garantizar los derechos de estos trabajadores que ejercieron su derecho a la libre manifestación. Y bueno, sí, sí hubo medidas ahora, que algo que según no existían ya los granaderos, pues ya vimos que sí existen. En esta marcha lo pudimos, bueno, en esta manifestación lo pudimos constatar. Y este amparo que se promovió, pues sí tuvo un efecto muy importante porque reconoce este derecho a las personas a que no se ofenda su honor. Y es muy importante, por ahí un tribunal colegiado en materia administrativa sustentó pues que no se puede estar desde el poder público haciendo señalamientos a las personas o difamándolas, porque esto pues puede tener una consecuencia. Y yo pienso incluso hasta que puede llevar a una responsabilidad patrimonial del Estado por los entes que lo ejercen, pero bueno, eso lo abordaremos en algún otro capítulo. Esta aprobación que hizo ya el Congreso de la Unión de esta ley, pues evidentemente era un golpe que se podía tener por muy cierto, ¿no? Porque evidencia un grave ataque por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, pues empleando al legislativo para este efecto, dicho incluso por legisladores de esta mayoría donde dijeron que, bueno, si dos poderes se coligan para afectar la administración de un tercero, pues esto no es un acto muy republicano. Me parece que lo dijo así alguna importante senadora en la Cámara correspondiente y en el debate, y muchos otros senadores también de esa mayoría, pues sí se expresaron por ahí en estos sentidos. Y entonces en este escenario que ya se anticipaba, pues el paso obligado es saber o ver cuál es la ruta siguiente porque ya aprobado, faltará que lo sancione el presidente de la República, lo promulgue, pero pues ya es una medida legislativa tomada en el ejercicio de sus labores. ¿Cuáles serían los medios de defensa que tú adviertes en relación con este acto? Sí, pues bueno, yo creo que en principio debemos reiterar que en este caso se encuentra en peligro el principio de división de poderes que está contenido en nuestra Constitución en el artículo 49. Y este principio debe estar protegido. Recordemos que en esta división de poderes, el Poder Judicial es el encargado de la función jurisdiccional y constitucionalmente tiene a su cargo el control constitucional y legal de todas las normas generales, actos y omisiones de las autoridades que se consideren violatorios de derechos humanos o que se considere que invaden facultades y atribuciones de otros poderes. Ello, desde luego, a través de la atención y resolución de los diversos medios de control para los que se encuentra facultado para conocer y resolver, tales como el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma que ya fue aprobada, este agregado, un segundo párrafo al artículo 224, tiene una situación que, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, viola el principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque señala que los fideicomisos no podrán ser, que el Poder Judicial no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al que menciona el propio artículo 224 y que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Todos los demás deben ser, según esta reforma,
y todo se desarrolla en los artículos transitorios, se ordena la extinción de todos estos fideicomisos, lo que implica dar por terminados los mandatos y obligaciones que se contienen en ellos, y además se fija un plazo máximo de 120 días hábiles para que se concluya este proceso de extinción. No obstante, esta instrucción, esta orden del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, se precisa además que las obligaciones derivadas de los fideicomisos sí van a ser atendidas con los recursos de los mismos, pero todos los remanentes deben enterarse a la Tesorería de la Federación dentro del mismo plazo. ¿Y para qué los va a ocupar la Tesorería de la Federación? Pues los va a canalizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, además se van a ocupar para que un tercer poder, el Poder Ejecutivo, disponga de ellos y pueda hacer uso de los mismos. Esto se tendrá que hacer además también en un plazo de 7 días, el Poder Judicial tendrá que informar y publicar cuáles fueron los montos enterados, cuál fue el instrumento extinto y demás. Es decir, es una serie de órdenes que el Poder Legislativo le está dando al Poder Judicial, lo que genera una serie de violaciones, entre ellas, como ya lo dije, al principio de división de poderes, porque se transgrede de manera directa la autonomía e independencia del Poder Judicial. También se violan las garantías institucionales del Poder Judicial y de sus integrantes, se violan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, se violan los derechos adquiridos de servidores públicos del Poder Judicial que ya se encuentran jubilados y pensionados, que son beneficiarios de los fondos de pensión complementaria. También se viola los apoyos que se dan en un fondo para los juzgadores que residen en una casa habitación en el interior de la República, y se generan una serie de violaciones que habrá que determinar en qué sentido se dan. El punto medular aquí es determinar cuál sería la estrategia integral de defensa a implementar, ya que la única vía de control con la que en todo caso se puede alcanzar una protección con efectos generales sería la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, desde mi perspectiva y opinión, este medio de control presenta varios inconvenientes. En primer lugar, la acción de inconstitucionalidad contempla un catálogo limitado de órganos legitimados para promover esta vía, situación que dejaría al Poder Judicial Federal a expensas de la promoción de la acción a cargo de alguno de esos órganos legitimados. De hecho, en el caso, únicamente podría ser el 33% de los diputados o de los senadores integrantes de las cámaras. El resto de los entes legitimados para promover esta vía de control o no tiene una legitimación idónea para ello, como los partidos políticos, el INAI o el 33% de los órganos legislativos estatales o la Fiscalía General de la República, ya que su legitimación es acotada a cierto tipo de leyes, o es evidente que no van a promover la acción dado que su interés es que la norma impugnada siga vigente, como es el caso del Poder Ejecutivo, que sí está legitimado para promover esta vía, pero es el principal promotor de esta reforma. O la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, pues bueno, hemos visto que hay una clara subordinación de esta al Poder Ejecutivo. El segundo inconveniente que yo veo es que se puede presentar que en el turno del asunto de la acción de inconstitucionalidad que se llegue a promover, le toque fungir como instructor o instructora del procedimiento a algún ministro o ministra que sea, podemos decir, afín a los intereses del gobierno en turno. En este caso, si bien se reunirían los requisitos de procedencia de la acción y parecería difícil su desechamiento inicial, sí se complicaría la instrucción del expediente, desde la posibilidad de alcanzar una suspensión con efectos generales para que la norma impugnada no surta sus efectos y no se aplique, hasta la posibilidad de que el proyecto de sentencia tarde en elaborarse y presentarse para su resolución. En este último caso, de no haberse concedido la suspensión de la norma impugnada con efectos generales, sería inevitable que en el plazo de estos 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma, los fideicomisos se tendrían que extinguir y darse por terminados, con la consecuente situación de enterar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación para que sean aplicados, como ya lo dijimos, al cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. De hecho,
Si el asunto se le turna a algún ministro cuyo criterio sea que no procede conceder la suspensión, que es un ministro que no sea afín a los intereses del gobierno, pero que considere que no procede conceder la suspensión cuando la impugnación se trate de normas generales, que es el caso, se presentaría el mismo problema. Y no debe perderse de vista que esto ya sucedió en otro caso. Y me refiero a aquel en el que se impugnó el decreto por el que se ordenó la extinción y terminación de 109 fideicomisos públicos. Impugnación que se hizo ante la Corte tanto en la vía de acción de inconstitucionalidad como en la de controversias constitucionales. Varios estados de la República promovieron varias controversias constitucionales. Sin embargo, el ministro instructor no concedió la suspensión de estos procedimientos de extinción y al día de hoy los fideicomisos han quedado sin fondos y se siguieron los procedimientos de extinción. El tercer inconveniente que yo veo que se puede presentar en esta vía de acción de inconstitucionalidad es si, aun cuando por turno le correspondiera conocer de la acción a una ministra o un ministro instructor que admita la vía de control, que suspenda la aplicación de la norma general y que presente al Tribunal Pleno un proyecto en el que proponga la invalidez de la norma impugnada, es decir, el escenario fantástico, que no se alcance la votación calificada de 8 votos para lograr una declaratoria de invalidez de la norma. Entonces, con estos tres inconvenientes que yo veo o puedo advertir en esta vía de control, pues parece que estamos en un escenario tal vez muy alentador, pero no solo eso, insisto, estar esperanzados a la presentación de esta vía de control implica dejar la defensa del Poder Judicial de la Federación en manos de otro poder, de hecho del 33% de los integrantes de otro poder, por lo que en aras de estudiar una estrategia integral debemos analizar la posibilidad de promover otros medios de control, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales y otras vías posibles. En lo que se refiere a los juicios de amparo, en cuanto a la posibilidad de promover este medio de control, en primer lugar, creo que debe tenerse presente que esta vía de control constitucional depende de la actualización de un interés jurídico o legítimo. Y en este sentido, lo primero que debe entonces analizarse es el tipo de fideicomiso de que se trate, quiénes son sus beneficiarios y, por tanto, quiénes resultan afectados con su extinción o terminación. Y para ello, las preguntas que se podrían resolver son, entre otras, si la extinción de los fideicomisos, de los 13 fideicomisos, afectará por igual a todos los juzgadores o a todos los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué tipo de fideicomisos son y quiénes son los beneficiarios específicos de cada uno de estos 13 fideicomisos? ¿Los trabajadores de base tienen la misma afectación por la extinción de los fideicomisos en relación con trabajadores de confianza? ¿Todos los fideicomisos están integrados solo con aportaciones del Poder Judicial o algunos de ellos tienen aportaciones voluntarias de los trabajadores o de otras fuentes de ingreso? Tratándose del fideicomiso relativo al apoyo para casa habitación, ¿a qué tipo de juzgador afectará su terminación? ¿A aquellos jueces o magistrados que ya son beneficiarios del mismo? ¿O de qué modo podría afectar a aquellos juzgadores que no se ubican aún en esa hipótesis? Por ejemplo, también tratándose del fideicomiso relativo para el apoyo para pensión complementaria, la afectación se actualizaría del mismo modo para los juzgadores que ya son beneficiarios de este, es decir, que ya se encuentran jubilados y gozan de su pensión. Aplicaría igual la afectación para los que al día de hoy y antes de la publicación de la reforma y de la entrada en vigor de la misma ya iniciaron su trámite de jubilación, o también aplicaría igual como para a los juzgadores que al día de hoy simplemente se encuentran en activo y no han alcanzado dicho beneficio, pero que por el hecho de desempeñar la función se ha llegado a comentar que pudieran llegar a tener una expectativa de derecho. Estas y muchas más preguntas se tienen que hacer para poder determinar ante qué escenario estamos y qué tipo de afectación se va a generar. Así, entonces, tenemos que hacer una matriz en la que se especifique al menos el tipo de fideicomiso, el tipo de beneficiario, el tipo de afectación que se resienta con motivo de su extinción, para determinar el tipo de impugnación que se llevará en la vía del juicio de amparo. En esta vía de control no puede caerse en el error de tener una visión general y pensar que por ser fideicomisos el Poder Judicial de la Federación, su extinción y terminación afectará a todos los integrantes y trabajadores del Poder Judicial por igual. En este sentido,
Una vez que se hayan identificado estos presupuestos que aquí he precisado, algunos de ellos, lo conducente sería la promoción, desde mi perspectiva, de varios juicios de amparos, agrupados por los diversos sectores afectados. No bastaría la promoción de un juicio de amparo como el que en días pasados se anunció en los medios de comunicación, o al menos así fue como lo transmitieron los medios de comunicación, que la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces anunció promoverá un juicio de amparo y señalan que con este juicio de amparo se va a proteger a todo el Poder Judicial de la Federación. Insisto, así lo transmitieron los medios de comunicación. De entrada, en un caso como este habría que determinar si todos sus afiliados se encuentran en la misma posición de afectación y si todos comparten las mismas características de ser beneficiarios o no de cada uno de los 13 fideicomisos, ya que no por el hecho de ser juzgadores, todos resentirán la misma afectación. Perdón. Una vez determinado esto, habría que señalar que la promoción de un juicio de amparo de este tipo, en todo caso, en el mejor de los escenarios, pudiera tener el alcance de proteger a sus afiliados que compartan las mismas características en relación con la afectación. Pero, ¿de qué forma protegería al resto de trabajadores del Poder Judicial de la Federación? El hecho de que se trate de la impugnación de una norma general no implica que los efectos del amparo sean generales, puesto que una de las características de este juicio solo se ocupen de los individuos particulares o personas morales que lo hubieran solicitado, y en este caso únicamente abarcaría a los afiliados de la asociación promovente, tal como lo dispone el artículo 73 de la Ley de Amparo. Máxime que aún en el caso de llegar a determinarse la inconstitucionalidad de la norma reclamada, dichos efectos se traducirían únicamente en la inaplicación de esta en relación con los quejosos, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo. Pero además, no debe perderse de vista la afectación que los fideicomisos causen, ya que, insisto, no todos van a afectar de la misma forma a todos los integrantes del Poder Judicial. En el caso de los afiliados a esta asociación de llegar a declararse la inconstitucionalidad de la norma reclamada, ello dependerá de la afectación que se haya acreditado. Tampoco puede llegar a confundirse el hecho de que, si bien, de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, la suspensión que en todo caso pueda llegar a otorgarse pueda tener el alcance de impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, lo que naturalmente en un ejemplo como el que estoy poniendo en este momento, en los hechos implicaría que los fideicomisos no se extingan ni se terminen hasta en tanto se resuelve el juicio y por tanto la suspensión alcance a cubrir al resto de los trabajadores del Poder Judicial. Lo cierto es que una vez que se dicte sentencia, los efectos se centrarán únicamente en los quejosos específicos y en el tipo de afectación que se haya acreditado. Como se advierte, la estrategia de seguir en vía de amparo implica hacer una clasificación del tipo de fideicomiso, el tipo de sujetos beneficiarios, del tipo de afectación, entre otros, sin estas determinaciones no es posible o no será posible llevar a cabo una defensa integral. Incluso en otro escenario, en la misma vía de amparo, podría llegar a pensarse que alguna asociación ciudadana encargada de la defensa del Estado de Derecho y del acceso a la justicia promueva un juicio de amparo por interés legítimo en contra de esta reforma por considerarla como un ataque a la Creo que tanto una perdí. violación a diversos principios básicos contenidos en la Constitución, como el de división de poderes, el de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, el de la democracia representativa, etc. Hasta aquí el juicio de amparo. Ahora voy a pasar a las controversias constitucionales como otra posible vía de impugnación que podría intentarse, aunque creo yo con una menor posibilidad de éxito, desde su procedencia. En este caso nos encontramos ante el escenario de que la fracción primera del artículo 105 constitucional no establece hipótesis de procedencia, puesto que ninguno de sus incisos encuadraría este conflicto, a pesar de que sin lugar a dudas, en el caso, la norma impugnada genera un problema de invasión de facultades de un poder a otro,
en este caso el Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Al respecto, debe tenerse presente que el criterio actual de la Corte en relación con las entidades, poderes u órganos legitimados para promover una controversia constitucional es un criterio de procedencia cerrado, numerus clausus, y que la Corte ha sido renuente a ampliar los supuestos de procedencia de este medio de control, ya que ha considerado que si los sujetos legitimados no se encuentran mencionados de manera expresa en alguno de los incisos de la fracción primera del artículo 105 constitucional, la controversia es improcedente por falta de legitimación. También debe tenerse en cuenta que esta reforma a la ley orgánica sí presenta un genuino conflicto de división de poderes, ya que con esta reforma se presenta, como ya lo he repetido, una intromisión del Poder Legislativo de la Unión hacia el Poder Judicial de la Federación, ya que el Congreso de la Unión ordena al Poder Judicial que extinga sus fideicomisos, le señala un plazo de 120 días hábiles para ello, le ordena que los remanentes de los recursos sean enterados a la Tesorería de la Federación y que además estos sean destinados al cumplimiento de programas de otro poder, del Poder Ejecutivo, a través del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué mayor intromisión de un poder a otro se podría dar? Incluso, conforme a los criterios de la Corte, esta reforma califica y llega al grado de pretender generar una dependencia y subordinación de un poder a otro. Sobre este tema existen diversos precedentes de la Corte, por ejemplo, uno que emitió al resolver la controversia 35/2000, en el que resolvió que existen 3 mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos para el respeto del principio de la división de poderes. Y son que no haya intromisión, que no haya dependencia y que no haya subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. En este sentido, si tenemos presente que tanto los precedentes de la Corte en controversia constitucional como de la exposición de motivos y del procedimiento de reformas a la Constitución de diciembre de 1994, se señaló que las controversias constitucionales son el medio de control a través del cual se plantean conflictos de invasión de facultades y atribuciones entre poderes, entidades y órganos previstos en la Constitución Federal y que tienen asignadas sus atribuciones en dicha norma suprema, esto es, que su finalidad es la protección del principio de división de poderes, del sistema federal y de la supremacía constitucional, resultaría conveniente que la Corte, en una nueva reflexión, analice si debe seguir sosteniendo su criterio limitativo de procedencia al no estar previsto el Poder Judicial en el listado de poderes legitimados para promover una controversia constitucional, ya que en el caso, insisto, se presenta un genuino conflicto de invasión de atribuciones. Aquí se podría presentar la duda, he escuchado comentarios en el sentido de que si la Corte llega a hacer eso, adquiere el carácter de juez y parte, y si esta situación la limita para poder conocer en esta vía de control la afectación a su propio ámbito de atribuciones al Poder Judicial, que constitucionalmente tiene asignadas como poder constituido. Sin embargo, me parece que esto no es motivo ni razón suficiente para no hacerse cargo de la resolución de un conflicto de división de poderes a través del medio de control idóneo para ello, máxime cuando una de sus funciones es ser garante de la supremacía constitucional, del principio de división de poderes y del sistema federal. Finalmente, como otra vía de defensa, y la que desde mi punto de vista implicaría una defensa integral del Poder Judicial a cargo de la Suprema Corte, podría ser la posible inaplicación de esta reforma a través de la facultad prevista en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Pleno de la Corte debe velar en todo momento por la autonomía del Poder Judicial y por la independencia de sus integrantes, y para ello podrá conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y aquellas que se susciten entre y dentro del Poder Judicial con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución Federal y los preceptos correspondientes de la propia ley orgánica, que en este caso estaríamos cuestionando el segundo párrafo del artículo 224 de la ley orgánica. A través de este ejercicio de esta facultad, el Pleno de la Corte puede analizar a la luz del artículo 49 constitucional que prevé el principio de división de poderes
Si esta reforma en la que se agregó el segundo párrafo al artículo 224 y sus artículos transitorios resulta violatoria del principio de división de poderes o no, así como de la autonomía e independencia del Poder Judicial, al pretender el Poder Legislativo Federal imponer obligaciones a otro poder, al Poder Judicial Federal, en el sentido de que extinga sus fideicomisos, le da un plazo, entregue los remanentes y se apliquen los recursos al cumplimiento de programas a cargo de otro poder. Esta orden del Poder Legislativo al Poder Judicial para que extinga y termine sus fideicomisos resulta, sin lugar a duda, una violación a los principios de división de poderes y de autonomía e independencia del Poder Judicial, ya que además de la intromisión, subordinación y dependencia que pretende generar, no existe ninguna atribución constitucional a favor del Poder Legislativo que lo faculte para incidir e intervenir en la administración de los recursos del Poder Judicial. De este modo, el Pleno de la Corte, a través del ejercicio de esta facultad prevista en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Reglamentaria y a la luz del principio de división de poderes, podría conocer y dirimir esta controversial orden, esta reforma, que sin lugar a dudas implica la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y de los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica, lo que llevaría a una inaplicación de la reforma cuestionada y, por tanto, a que los fideicomisos no se extingan ni se inicie el procedimiento para ello. Cabe señalar, finalmente, que la utilización de esta facultad por el Pleno de la Corte no sería novedosa. Existen diversos precedentes en los que ya se ha llevado a cabo un ejercicio de esta naturaleza y se pueden citar algunos, el expediente Varios 698 diagonal 2000, en el que el Pleno determinó que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles debía abstenerse de rendir el informe de sus funciones de manera directa ante el Poder Legislativo, como estaba indicado en una norma legal. Esto en observancia al principio de división de poderes, y se determinó que el informe debía ser rendido ante los plenos de la Corte y del Consejo. En este precedente se señaló que a través de esta vía el Pleno de la Corte era competente para conocer y decidir aquellas cuestiones que pudieran involucrar una afectación a la autonomía del Poder Judicial y que esto derivaba del sistema constitucional vigente en el que la Corte es el órgano terminal competente para resolver los medios de control constitucional de las leyes y actos de las autoridades legislativas y administrativas en los que se cuestione la constitucionalidad de los mismos. Todo esto en salvaguarda de la supremacía constitucional y de la división de poderes. Hay otros ejemplos de aplicación de esta facultad, pero bueno, esto es una exploración de los escenarios, de los medios de control que podrían analizarse, plantearse y a través de los cuales se puede llevar a cabo una defensa integral de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Mira, es súper importante todo lo que has dicho, tanto que tendríamos que rebobinar el cassette. Ya me exhibí en cuanto a la edad, porque has tocado todos los temas medulares de cada uno de estos medios de control, pues en un tiempo récord. Y la verdad, cada una de estas observaciones que haces podría llevarnos al debate mucho tiempo. Y creo que es un conocimiento muy concentrado que hay que aprovechar y que tienen que tomar en cuenta todas las personas que deseen hacer la impugnación de esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De mi parte, yo quiero decir, pues tengo que hacer mi reserva obligada porque pues, soy juzgador, no me puedo quitar esa característica en todo momento. Entonces tengo que hacer mi reserva y decir pues que no represento a nadie, no represento tampoco a la fundación, tampoco a la revista, no estoy asesorando a nadie, por supuesto, y las manifestaciones que yo haga pues son en estricto ámbito académico y bueno, dependiendo de lo que yo pienso y de lo que yo podría hacer. Pero si tú me permites, quisiera regresarme a todos estos temas que has tocado, ¿no? Por ejemplo, de la acción de inconstitucionalidad, tú puntualizaste muy bien todos los escenarios que se pueden dar. Y de hecho, pues los legisladores, incluso algunos del partido mayoritario que aprobó esta reforma,
han dicho ya que ocurrirán a la acción de inconstitucionalidad. Esta minoría legislativa ya lo ha anunciado, ¿no? Y bueno, creo que van a ejercer este derecho y tendrán que plantear esta problemática ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los riesgos que tú señalas, ¿no? En el juicio de amparo, bueno, pues tienes toda la razón también, porque tendrá que determinarse qué extinción o cuál es el fideicomiso que otorga derechos a qué personas y cuáles no tienen vinculación. Por ejemplo, los de infraestructura, pues realmente sería muy discutible si afectan o no afectan a los trabajadores de modo directo. Pueden afectar a la institución y a la impartición de justicia, pero tal vez no los derechos de los trabajadores. La iniciativa y el decreto que aprobaron finalmente es tan contradictorio en este rubro, por ejemplo, que si le hiciéramos caso tendríamos que, no tendría que existir porque dice que va a proteger los derechos de los trabajadores y sin embargo extingue fideicomisos que dan derechos y reconocen los derechos de estos trabajadores. Ahí habría que tomar en cuenta muchas cuestiones, por ejemplo, este interés jurídico legítimo y tendrían que analizar pues qué fideicomiso se está defendiendo, qué tipo de derechos genera, dónde está contenido ese derecho, si, por ejemplo, en las condiciones generales de trabajo o en el texto del 94 constitucional o en los transitorios de la reforma constitucional, porque también esos transitorios de la reforma constitucional de 2009 al 127, pues establecieron todo un parámetro de derechos, o sea, los ministros, magistrados, consejeros, etcétera, que estuvieran en ese momento en el ejercicio del cargo, decían, mantendrán su remuneración hasta la conclusión de el juez, hasta que se retiren. Y después también, pues hay derechos para los que ya tienen su jubilación, que el decreto dice que se deben de respetar y conformar una bolsa para el cumplimiento de estas obligaciones. Pero también en las condiciones generales de trabajo de jueces y magistrados dicen que tendrán derecho a una jubilación o una pensión complementaria. Entonces esto implica muchos temas, ¿no? Incluso el interés, porque vemos que son fideicomisos y en principio de conformidad con la ley general de títulos y operaciones de crédito, pues la facultad o la legitimada para la defensa de los derechos, pues es la fiduciaria. Tendríamos que ver cuál va a ser el papel, e incluso discutir si son fideicomisos públicos o si son fideicomisos privados, porque también creo que esa es la base para partir de todo el ejercicio de esta defensa. Y es muy interesante lo que nos has planteado. En el otro tema también, en el caso de la controversia constitucional, pues en efecto, no está dentro del catálogo porque es una situación inédita, ¿no? Nunca se pensó que el propio Poder Judicial tuviera que ir a la controversia con los otros poderes. Y ese es un tema, pues, a discusión, tal vez un momento para decir si está o no está ahí y discutirlo largamente. Y en este muy interesante que apuntas también de la facultad contenida en la fracción 17 del artículo 11, lleva también a un ejercicio que, como dices muy bien, ya ha sido explorado en otras ocasiones por la Corte a través de este expediente varios. Entonces, sí, para quienes decidan ejercer estos medios de defensa, pues creo que habrá que tomar en cuenta todas estas peculiaridades de cada uno de ellos, ¿no? Pero si tú me lo permites, quisiera preguntarte tu opinión. ¿Tú crees que la Corte incurra en un conflicto de interés al resolver estos temas? O si nuestro máximo tribunal tiene la madurez y el expertise necesario como para sortear estos, qué ejemplos podríamos tener, etcétera, ¿no? Porque ya lo han anunciado también algunos legisladores, decir, bueno, es que es un problema, va a conocer la Corte y se van a resolver a sí mismos. ¿Tú crees realmente que exista este conflicto? Bueno, en primer lugar, yo creo que se debe tomar en serio el papel y la función constitucional asignada a la Corte. La Corte, como ya lo dije, es el guardián de la Constitución y tiene a su cargo la resolución de conflictos
en este caso, de invasión de facultades entre poderes o de violación a derechos humanos. Si la Corte no incurre en ningún conflicto de interés, porque en cumplimiento de su función de garante de la Constitución, debe llevar a cabo su función. Sería un conflicto que no hiciera lo que le corresponde, que no ejerciera las atribuciones para las que constitucionalmente está creada. Es el poder constituido que tiene ese control. Y creo que no es una cuestión de madurez ni de expertise, simplemente de que se tome en serio y ejerza la función que constitucionalmente tiene asignada. Entonces, ahí yo no veo tampoco ningún problema de que sea juez y parte. O sea, finalmente el poder judicial es el poder que está constitucionalmente facultado para resolver el conflicto, y sí tendríamos, al contrario, un conflicto de interés si no lo hiciera, desde mi opinión. Sí, creo que tienes toda la razón. Y además, esto es así porque la Corte es el último tribunal, es el máximo tribunal. No hay otro que pueda resolver esta cuestión. Y además, tenemos muchos ejemplos, solo que a veces como que no los queremos ver, de la independencia y la imparcialidad de la Corte. Por ejemplo, en el mismo artículo 11, en la fracción 20, se le faculta para conocer de las controversias que tienen, por ejemplo, particulares contra el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Y hay múltiples casos de que ha conocido la Corte y no siempre le ha dado la razón al Consejo de la Judicatura. Incluso las revisiones administrativas que promueven a veces magistrados con los cambios de adscripción o con las no ratificaciones o bien como resultado antes de la reforma de los concursos, pues también la Corte muchas veces le corregía la plana al Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que sí, como tú lo dices, hay una solidez pues muy suficiente constitucional para que la Corte resuelva este tipo de problemáticas. Por eso es que yo creo que estas opiniones que hablan y que yo como un poco a la ligera de decir que la Corte va a incurrir en este conflicto y que va a ser juez y parte, creo que no conocen toda esta parte de cuál es la función de nuestro máximo tribunal, pues como tribunal constitucional y pues garante de los derechos de todo lo demás. Pero ahora, si tú me lo permitieras, porque creo que es un tema pues muy interesante, eh, que tiene que ver y conecta en todos estos medios de defensa, ¿sí? ¿Qué tipo de violaciones podemos advertir? Es decir, ¿qué violaciones ves tú en todo este proceso que llevó la aprobación de la reforma, el mismo contenido del decreto, etcétera? Porque es lo que va a darle la sustancia a estos medios de defensa, ¿no? ¿Qué violaciones adviertes tú? Bueno, es una pregunta interesante, magistrado. Mira, tanto en controversia constitucional como en acción de inconstitucionalidad o incluso en juicio de amparo podrían plantearse violaciones tanto de procedimiento como violaciones sustantivas. Entonces, el órgano que conozca del medio de control puede analizar unas u otras. Aquí ha habido una constante en los últimos años donde la Corte ha sido más proactiva en la vía de acción de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales a invalidar normas emitidas por el Poder Legislativo con motivo de violaciones al procedimiento legislativo. Y esto ha sido muy cuestionado por ese poder. Incluso dentro del Pleno de la Corte ha habido algunos ministros que han señalado que ellos deben solo de controlar sustantivamente la norma impugnada y no los vicios de procedimiento, porque eso, en su opinión, viola la división de poderes. Yo no comparto esa posición. Hay otros ministros que señalan que para que ellos puedan analizar una norma, eso que van a analizar tiene que ser norma. Y si tuvo vicios en su procedimiento de creación, no es norma. Yo creo que en los planteamientos que se lleguen a hacer aquí, por ejemplo, supongamos que se promueve la acción de inconstitucionalidad, pues la Corte tendrá que analizar tanto vicios de procedimiento como vicios sustantivos. En vicios de procedimiento, pues habría que analizar cómo fueron los dictámenes de las cámaras. De hecho, se ha dicho, por ejemplo,
que lo dictaminó solamente la Comisión de Presupuesto, pero no la Comisión de Justicia. Entonces habría que valorar si eso es una violación con un potencial suficiente e invalidante de la norma como tal. Para que la Corte incluso invalide normas por violaciones de procedimiento legislativo, no basta una violación. Se tiene que analizar el procedimiento en su conjunto y ver cuáles violaciones se cometieron y si todas estas violaciones tienen un potencial invalidante o no. Si se tramitó la iniciativa con urgencia y se saltaron ciertos trámites legislativos, si la urgencia se justificó, la violación no es invalidante, pero si no se justifica, sí lo sería. Entonces, los precedentes de la Corte tienen todo un estándar de revisión para determinar cuándo, por violaciones de procedimiento legislativo, se alcanzaría un potencial invalidante o no de la norma. Ahora, pasando a las violaciones sustantivas que yo veo en esta reforma, pues creo que ya las dije varias veces, ¿no? Creo que claramente hay una violación al principio de división de poderes, que a mí es la que me parece la más trascendental. Hay una violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial. Hay violación a los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un cúmulo de violaciones, ya sean de procedimiento o sustantivas, que tendrán que estudiarse y pues ya será el propio órgano el que determine cuáles serán fundadas o no. Pero sí implica pues la procedencia del medio, ya sea acción de inconstitucionalidad, controversia, juicio de amparo o esta fracción 17 del artículo 11 de la ley reglamentaria, el tipo de afectación, los planteamientos y pues el estudio que decida hacer el órgano jurisdiccional correspondiente. Sí, sí, tienes toda la razón, es muy importante. Incluso también, pues, podrían examinarse estos derechos de los trabajadores, ¿no? Su inclusión en las condiciones generales de trabajo, porque cuando se hizo la reforma constitucional al artículo 127, precisamente se dejaron como puntos de excepción las prestaciones. Dice por ahí la fracción, creo que la tercera, dice: ningún trabajador podrá ganar más que su superior jerárquico a menos que derive de condiciones, especializaciones, etcétera. Y es un poder, al menos el Poder Judicial de la Federación, donde sí se requiere esta especialización y está enmarcada pues en la carrera judicial, porque pues la posibilidad de acceso a cada una de las categorías de esta carrera pues está regulada a través de exámenes de oposición. Antes teníamos muchos escribientes que no necesitaban ser licenciados en Derecho y teníamos una conformación muy grande de escribientes. Por ejemplo, hoy día el Consejo de la Judicatura al menos exige que sean licenciados en Derecho y además tienen que acreditar ya un examen y poder estar en una lista para poder ser oficiales judiciales. Es decir, hay toda una serie de requisitos que sí nos llevan a que se requiere una especialización. Y la reforma constitucional, pues así esta reserva de decir, a menos que estén contenidas en contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. El Poder Judicial no tiene contrato colectivo porque es una institución pública, pero sí tiene condiciones generales de trabajo. Entonces tendría que analizarse cuáles son los derechos que derivan de estas, si son expectativas o son derechos ya constituidos y las consecuencias que de ello derivan, ¿no? O bien, cuáles son las consecuencias que derivan de todas las garantías judiciales, las garantías de los derechos humanos ya de las personas juzgadoras y también pues que son garantías para la sociedad y que, bueno, pues están también consignadas en los artículos 94 y 127 y del régimen transitorio de esta reforma. Entonces se abre un gran escenario para el análisis, incluso los documentos que van surgiendo cada vez más. Por ejemplo, en esta revista Nexo se publicó un artículo de Leonardo Núñez González, muy interesante y muy objetivo, que demuestra que pues, lo que el Poder Judicial ha estado diciendo incluso en todo este proceso, es decir, a ver, no hay irregularidad en los fideicomisos, están perfectamente bien constituidos, no han sido nutridos de remanentes presupuestales, etcétera.
Y además también que algunos de estos fideicomisos contienen ya aportaciones que han hecho los trabajadores. En otro caso, por ejemplo, en el de mantenimiento de casas del Poder Judicial, pues ahí tienen también una masa que son pues la propiedad de esas casas. Entonces, obligar a extinguir, entonces, ¿qué vamos a hacer con las casas resultantes de la extinción de ese fideicomiso? Nada de esto prevén porque la reforma fue pues hecha sin reflexión en todos estos temas, ¿no? Y afecta de manera distinta. Yo creo que sí hay una parte donde, al menos en lo que se refiere a la infraestructura, donde pues sí se deben de aplicar estos recursos para lo que está y decir, bueno, pues entonces que se agote el fondo de estos fideicomisos, por ejemplo, ahora en la implementación de la reforma laboral, que va a requerir muchísimos órganos, va a requerir, y en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues también va a tener una gran repercusión, no solo para el Poder Judicial Federal, también para los poderes judiciales locales, y con estas condiciones económicas que estamos viendo, yo creo que va a ser muy difícil cumplirlo, ¿no? Pero sí se requiere hacer, dependiendo de cada medio de defensa que se quiera elegir, pues un repaso de todos estos presupuestos y todo eso, ¿no? Por eso a mí también me pareció muy apresurado que se saliera a decir que se va a promover un amparo colectivo. Digo, no califico ni digo que esté mala idea, ¿no? Por supuesto, pero creo que es mejor un amparo individual porque también hay que reconocer y hay criterios que sostienen pues, que estas asociaciones no tienen ese interés jurídico ni legítimo para representar a sus integrantes. Creo que sería más adecuado pues, que cada quien promoviera lo que considerara, ¿no? ¿Tú ves algún riesgo de que los jueces puedan recibir estas demandas? Porque, por ejemplo, cuando se planteó la ley de austeridad republicana, hubo también mucha controversia y algunos jueces dijeron, no, me declaro impedido porque yo participo también de estas remuneraciones. ¿Crees que hay este impedimento para conocer de estas demandas? ¿O que ningún juez debe de promover su demanda de amparo o ningún magistrado? No, no, no. Vuelvo a la misma respuesta que respecto de la Corte. A ver, los jueces forman parte del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es el encargado del control de normas, actos y ahora omisiones. En este caso es controlar una norma, la reforma legal, independientemente de su materia. Y como bien lo dice el magistrado, en la impugnación que se hizo respecto de la Ley Federal de Remuneraciones, pues los jueces no estaban impedidos, independientemente de que ellos recibieran su remuneración y se viera afectada o se pudiera ver afectada con motivo de esa reforma legal. Resolvió la Corte, resolvieron los jueces, resolvieron los tribunales colegiados, y esto no afectó desde ningún punto de vista la imparcialidad del órgano en su función de controlador de la constitucionalidad o no de las normas que se están estudiando. Yo creo que no hay ni impedimento ni afecta la posibilidad de resolución del caso. Mira qué interesante, sí, me parece, coincido totalmente contigo. Y en otro aspecto, fíjate que, por ejemplo, hay un fideicomiso que es para prestaciones médicas complementarias, que es un fondo que se formó también y que, al menos en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, año con año abren una campaña para recibir donaciones de parte de los mismos trabajadores para incrementar ese fondo que, bueno, tienen un comité técnico, no es un fondo donde se otorguen los recursos a diestra y siniestra, se hace un estudio socioeconómico de la necesidad, de ver si agotó ya sus medios, digamos, su seguro, si acudió a instituciones públicas, si la persona no tiene ya otra vía, otro medio, porque es para atender enfermedades catastróficas, que ahora con los costos que tenemos en la medicina privada, pues ya todo padecimiento casi es catastrófico, ¿no? Y entonces, ahí pues hay recursos de estos trabajadores, pero también ahí ya tenemos, y porque este fondo opera desde hace muchísimos años, yo lo conocí cuando fui coordinador jurídico en la Corte, te estoy hablando del año 2000, 2001, y ya desde entonces se apoyaba a muchas personas que se constituían como fideicomisarios. Y tenemos ahí casos pues muy dramáticos, muchos pequeñitos que tienen enfermedades pues muy graves
y muchas de ellas incurables y que tienen un apoyo regular y constante. ¿También estos tendrían el derecho a impugnar todo esto? Claro, porque son beneficiarios y tendrían una afectación directa, real, objetiva, sí, por supuesto. O sea, ahí es donde viene la situación que yo señalaba con analizar el tipo de fideicomiso, el tipo de afectación que se estaría dando y la posición en la que tú te encuentras frente a ese fideicomiso y a esta reforma que vas a impugnar. Sí, sin lugar a duda. Sí, es muy interesante. Y esto porque se va diversificando entonces pues la posibilidad de sujetos que pueden tener legitimación para impugnar esto. Porque si lo vemos así muy someramente, dices, oye, pues es un fideicomiso que venga la de fiduciaria y defiende y se acabó. Pero bueno, hay otros tipos de derechos que deben de analizarse. Y en todo caso, yo pienso que en estos juicios pues son cuestiones que deben resolverse en la sentencia, ¿no crees? De acuerdo, totalmente de acuerdo, magistrado. Ok. Sí, pero lleva todo un análisis, ¿no? Y todos estos planteamientos, y sí, en efecto, o sea, es un estudio complejo que deberán llevar a cabo todos los órganos jurisdiccionales ante los que se planteen este tipo de medios de control, que como ya vimos, no es uno, son varios, hay un abanico de posibilidades y con todas las combinaciones que hemos visto en esta matriz, pues sí, creo que va a venir un gran trabajo para el Poder Judicial de la Federación en todos sus órganos. Y a mí me interesa destacar mucho esto también porque es algo que, como dice la Corte, no se puede analizar en el auto de inicio de estos amparos, ¿no? Son cuestiones bastante complejas y pues creo que deben de llevarse pues hasta el final para que pueda analizarse con toda claridad. De lo que tú has dicho, repito, creo que las personas que estén interesadas en esto tendrán que ver en cámara lenta o repetir muchas veces toda tu exposición porque fue muy completa y tocaste muchísimos temas muy importantes en cada uno de estos medios de defensa. Yo por eso estaba muy seguro de que era una muy buena opción invitarte a ti para que nos platicaras de este tema, porque te digo, no solo conoces la parte jurisdiccional, sino que también ya lo puedes tener la óptica desde fuera, de analizar todas estas cuestiones, incluso en la asociación a la que perteneces o bien como postulante. Por eso quiero reiterarte nuestro agradecimiento de que nos hayas compartido todo esto. Les reitero a las personas que puedan seguirnos o que nos están siguiendo, pues que puedan ver una y otra vez tu exposición, porque sí es pues bastante importante. Y quisiera ver, creo que tenemos alguna pregunta del público. Eh, la profesora Ethel Luján Mediza Madera dice que agradece abordar un tema tan doloroso como los derechos laborales. Dice cómo pueden seguir violándolos descaradamente a niveles esclavistas y violentos a alcance global. Te felicita pues por esta exposición, más que pregunta, pues es una felicitación a la que por supuesto pues yo también me sumo. Pero también quisiera pues darle opciones a don Rafael Estrada, que siempre tiene preguntas muy agudas, lo mismo don César Ruiz, para que si quieren formularte alguna pregunta, pues lo puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Eh, bueno, como usted dice, hay que darle una y otra vez play a esta magnífica exposición que nos ha hecho Laura. Creo que van a salir muchas ideas para la inventiva procesal que pueda haber en el tema. Eh, y yo me quedé pensando acerca de la legitimación o ausencia de la misma para la Fiscalía General de la República, Laura, porque el 105 dice que puede acudir a las acciones de inconstitucionalidad de la Fiscalía para los temas de su competencia o la legislación penal o procesal penal. Y me quedo pensando un poco, recordando lo que dice la Constitución de la República Argentina, en donde es obligación del Ministerio Público velar por la independencia judicial, así tal cual lo dice la Constitución argentina. ¿No será que podría de alguna forma existir
exigírsele al fiscal general de la República que active la acción contra estos actos si se entiende que pudieran atentar contra la autonomía del Poder Judicial, por lo tanto, contra la independencia de las personas juzgadoras y, en última instancia, en asuntos de la competencia de los órganos de procuración de justicia, por referirse mínimamente a lo penal y a lo procesal penal, aunque recordemos que el Ministerio Público de la Federación también puede tener como los ministerios públicos locales, pues puede tener intervención en materias no estrictamente de derecho criminal. No sé, me gustaría conocer la opinión tanto de la maestra Rojas como del magistrado Cruz Razo a este respecto. Y muchísimas gracias. Me alegro, me congratulo de haber podido escuchar esta charla de excelencia. Sí. Sí, mira, tienes toda la razón, Rafael, nada más que aquí, a ver, voy a remontarme a la reforma de 94. Originalmente, cuando las acciones de inconstitucionalidad se establecen en el artículo 105, fracción segunda, el Procurador General de la República en aquel entonces estaba legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de cualquier tipo de ley. Leyes, no estaba limitada su legitimación, podían ser leyes federales, leyes locales, independientemente de la materia. ¿Por qué? Justamente porque fungía como un garante de la procuración de justicia, de la vigilancia de los procedimientos. Era como el Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo, ¿no? Un vigilante de los procesos. Sin embargo, así transcurrió toda la legitimación de la Procuraduría y hay muchísimos precedentes donde la Procuraduría impugnó cantidad de leyes de todas las materias. ¿Qué pasa? Fue en la reforma en donde se hizo el cambio de Procuraduría a Fiscalía General de la República ya como un órgano autónomo, donde en ese momento se limitó la facultad y la legitimación del fiscal para promover acciones de inconstitucionalidad y solamente se le dejó para promover en contra de leyes que estuvieran en relación con su ámbito de competencias. Esta legitimación abierta que tenía el Procurador General de la República se pasó en esa reforma al presidente de la República a través de su consejero jurídico de la presidencia. Esa fracción no existía desde 94 hasta esta transición de Procuraduría a Fiscalía. Entonces, ahora quien tiene esa legitimación abierta que correspondía al Procurador General de la República en aquel momento es el presidente de la República. Y aquí es donde de nuevo pues nos topamos con la pared porque evidentemente el presidente de la República, por conducto de su consejero, no va a promover una acción con una legitimación abierta, al menos en este caso, porque él es el principal interesado en que esa reforma prospere porque es de su iniciativa. Y también yo creo que hay que distinguir entre la función de procuración de justicia, que es la que lleva la Fiscalía, y la de administración de justicia, ¿no? Entonces, con estas distinciones y con esta reforma que se hizo a la fracción segunda del artículo 105 constitucional, pues sí veo difícil que se pudiera considerar que el fiscal general de la República pudiera estar legitimado para promover la acción en contra de esta ley, porque sí hay toda un origen de su legitimación abierta y se cerró en esta transición de Procuraduría a Fiscalía. Sí lo veo complicado. Yo creo que la respuesta es inmejorable, yo no agregaría nada. Lo que sí quiero decir es que, perdón, Perdón que le haga un poco al abogado del diablo, pero me parece que es muy difícil procurar justicia frente a órganos jurisdiccionales cuya autonomía y, en última instancia, cuya independencia se está viendo sujeta a atentados como estos que nos han narrado. O sea, lo que quiero decir es que sí me parece que se le mueve una patita que es un asunto de la competencia del órgano de procuración de justicia en materia federal. Por supuesto,
sería muy polémico y sería muy difícil que se diera esa activación, pero como muy bien dice Laura, pero de que habría alguna eh, ventanita, por lo menos para exigírselo al Ministerio Público de la Federación, me parece que podría plantearse. Sí, 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 es muy interesante el planteamiento, pero sí, la realidad de los hechos ahorita, como vemos, estas respuestas del Ejecutivo sería muy, muy difícil. Yo antes de continuar quisiera comentarte, Laura, que dos extraordinarias magistradas te felicitan por tu participación. Una, la magistrada María del Carmen Arroyo Montero, que también quiere saber dónde se puede volver a ver esta entrevista, esta charla contigo. Y también don Ricardo Sandoval también te felicita y quiere saber también dónde se puede ver esta charla con más detenimiento. Y también Ricardo Sandoval quiere preguntar si en algún momento el caso lo analizará la Corte Interamericana y cuáles serían los supuestos para ello y si sería conveniente. ¿Qué opinas, Dorita? Pues yo creo que antes de pensar llegar a esas instancias, hay un requisito previo que es el agotar todas las instancias nacionales, ¿no? Y todos los medios de control nacionales, y una vez que se resuelva, que veamos que se resuelven ellos, podríamos pensar ir a esas instancias. Sin lugar a dudas, tal vez el caso tiene méritos. Sin embargo, en este momento es muy pronto pensar en acudir a esa instancia internacional. Y totalmente de acuerdo, don César. Hola, creo que hay más preguntas, magistrado. Ah, pues, Si no, sí. después entro yo. Así es. Dolores Rosalía nada más dice, gracias por su gran ponencia. A lo cual creo que nos unimos todos. Muchísimas gracias. Respondiendo a la pregunta que decían de dónde pueden ver el programa, pago mi cámara para que apunten. Ahí está, todas nuestras redes sociales donde pueden verlo. Realmente el programa lo van a encontrar disponible a partir de mañana, más tardar a la 1 de la tarde, porque nuestras personas acá son muy eficientes, doña Susana y don Rafael, a quienes les agradezco de una vez. Estará mañana a partir de la 1 de la tarde en el canal de YouTube de la Fundación, que es Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui AC. Y también seguramente encontrarán fragmentos del mismo clips tanto en nuestra página de Facebook, Revista Tiempo de Derechos, en nuestro Instagram, @tiempo-derechos, y en nuestro Twitter o X, como se llame ahora, Derechos Tiempo. Y aquí no estamos actualizados, pero también en nuestro TikTok, que es de derechos, Tiempo de Derechos, y en las páginas de internet de las tres organizaciones, www.proderechoshumanos y www.tiempodederechos.mx. Pasado el comercial, y por cierto, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que sigan actualizados con los temas que platicamos semana a semana. Yo también tengo unas preguntas que me gustaría hacerles, igual jugándole un poco al abogado del diablo y agradeciendo la presencia pues, de todos los servidores del Poder Judicial de la Federación que nos están acompañando el día de hoy. Lo primero que les preguntaría o quisiera comentarles es cuando estaban analizando los distintos medios de impugnación, es que finalmente y afortunadamente, pues aquí ninguno es excluyente. Cualquier persona o los decenas de miles de trabajadores pueden impugnar mediante amparo la extensión de todos los fideicomisos que ellos quieran y todos van a tener que ser analizados por los órganos jurisdiccionales caso por caso. Entonces no tendríamos por qué preocuparnos si afectan o no a uno u otro, pues tienen derecho a impugnarlos todos, como lo harán seguramente, y eso pues correrá en caminos paralelos a cualquier otro de los vías que se intenten. Entonces no creo que ahí haya algún problema y pues que también al ser medios de impugnación, pues están los litigantes y las personas que los promuevan, pues tienen libertad de acción para pues, pedir lo que ellos quieran, ¿no? Y pues adelante, háganlo con toda libertad. Sin que sea esto un llamado a la acción. En cuanto a la controversia constitucional, a mí me llama mucho la atención algo que
que he estado escuchando y escuchando sobre invasión de competencias, pero a riesgo de que me crucifiquen, yo no encuentro una invasión de competencias. Lo que veo es un órgano ejerciendo su función legislativa, eh, con cierto exceso, con cierto abuso, pero nada de lo que hace es alguna invasión a alguna de las atribuciones que tenga el Consejo. Está promoviendo una reforma a una ley orgánica que, como cualquier otra norma legislativa, pues está supeditada a la voluntad del legislador, y lo está haciendo conforme al proceso previsto en la Constitución. Que tiene un impacto económico en otro poder, sí, ciertamente, que tiene un impacto profundo también, pero no veo yo realmente una invasión de competencias en ese aspecto. De la misma manera, me llama la atención que se habla y claro que de esto me gustaría escuchar su opinión. Me llama la atención la parte de la independencia, porque lo que se está haciendo es reducir el presupuesto de un órgano, de manera dramática, sin duda, de fideicomisos que quizás no tendrían por qué hacer esta la vía en la que se haga, pero no está constriyendo a un órgano a resolver de cierta manera, o decían incluso, lo está poniendo a que sea dependiente del Poder Legislativo. La realidad es que el Poder Legislativo, en específico la Cámara de Diputados, tiene la facultad de establecer el presupuesto de cualquier órgano del Estado. Entonces, eso no me parece que es una invasión a su independencia y a su autonomía, sino simplemente el ejercicio de la facultad que tiene la Cámara, la facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, no sé si por ahí pudiera haber algún tema. Me parece que más bien la afectación a la autonomía y la independencia de la Suprema Corte o del Poder Judicial, pues no viene por ahí, viene más bien, pues habría otras cosas que revisar, como pues quiénes son los que han llegado a la Suprema Corte, porque veo que existe esa preocupación también, ¿no? De, bueno, si caen con cierta ponencia o esto, pues a lo mejor eso es lo que habría que revisar realmente, ¿no? O sea, pasando esta tormenta, ¿cómo asegurar realmente la autonomía y la independencia de la Suprema Corte? Pues para que no se llene de diputados o miembros de un partido político que pues a la hora de ocupar una curul en el pleno, pues estén resolviendo de cierta manera ya predeterminada por su partido o por su ideología. Que bueno, también eso me gustaría escucharlo con ustedes. Y en cuanto a la facultad de la Suprema Corte para resolver este asunto, que algunos senadores, Ricardo Monreal, entre otros, están diciendo, no, pues es que es juez y parte, a mí me llama mucho la atención, y creo que lo dijo mucho mejor que yo el doctor Estrada Michel hace un par de cafés que tomamos al respecto, que es en temas de acciones de inconstitucionalidad, no puede realmente haber un conflicto de este tipo porque no se trata de la confrontación de intereses entre particulares o de una institución con otra, sino se trata de la confrontación de normas, de una norma general, en este caso pues, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación con la Constitución. Y eso es una obligación, una facultad que tiene la Suprema Corte, independientemente de cuál sea el contenido de la norma. Entonces, al ser una acción de inconstitucionalidad, como seguramente lo será, pues el Pleno de la Suprema Corte la tiene que resolver independientemente de a quiénes esté dirigida la norma que se le está poniendo a su análisis y cuál sea el impacto de esa norma en general. Y me puse a pensar que ahorita a lo mejor nos parece extraño, pero no es algo novedoso tampoco en el diseño de nuestro sistema jurídico. Cotidianamente la Suprema Corte resuelve acciones de inconstitucionalidad que sin duda tienen un impacto en los ministros y nunca nos lo habíamos preguntado hasta ahora. Me imagino la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que establece ciertos requisitos para la presentación de la declaración anual. Pues, finalmente le va a afectar a los ministros también, y esto no significa que estuvieran impedidos para resolver. O la reforma a la ley del impuesto sobre la renta para que ya no existan ciertas deducciones que seguramente también les podrían afectar. Eso nunca impide que los puedan resolver porque están realmente estudiando una norma general en relación con la Constitución, y esa es su facultad y su obligación. No sé qué opinen ustedes al respecto. Y pues nada más de momento me quedo con esas tres. Ahorita la última pregunta se me hizo muy curiosa, la de la Corte Interamericana, porque así como era predecible que se va a resolver, que iban a votarse por la eliminación de estos fideicomisos, me parece también que es muy predecible dónde va a terminar esta acción de inconstitucionalidad. O sea, al final de cuentas, pues esta reforma va a ser declarada inconstitucional. Me parece a mí que hay más
razones en cuestiones de forma que de fondo para que sea declarada inconstitucional. Y entonces no sé quién es el que acudiría en ese escenario, si también tendríamos previsto que el Ejecutivo acuda a la Corte Interamericana en búsqueda de un tribunal internacional imparcial. No sé, lo dejo me pongo en sus manos para que me resuelva mis dudas. Muchísimas gracias. Pues, Sí, Laura, si quieres comentar. sí, magistrado. Bueno, yo creo que tus planteamientos, César, son muy interesantes. Dices, yo no veo el conflicto de invasión competencial porque veo a un órgano, al Poder Legislativo, encargado de legislar, de emitir leyes, de la función legislativa, ejerciendo su competencia, que tal vez en ese ejercicio de la competencia se está excediendo y está generando un impacto económico profundo respecto de otro poder. Si lo vemos así en términos generales, sí, sí, el razonamiento es casi impecable. Sin embargo, hay que ir un poco más adelante. El poder judicial y los órganos tienen garantías institucionales, y esto se ha dicho en infinidad de precedentes de la Corte. Estas garantías institucionales son garantías tanto en la función como garantías presupuestales para que el órgano jurisdiccional, el órgano judicial de la Federación pueda llevar a cabo sus competencias constitucionalmente asignadas, que inciden evidentemente en la autonomía, en la independencia, como garantías orgánicas, necesariamente requiere de contar con un presupuesto adecuado e idóneo para poderlas llevar a cabo, porque si no sería por un mero y puro amor a la función. Y es imposible, si el órgano no cuenta con estas garantías económicas y presupuestarias y hay una afectación a esta parte de esta garantía institucional, sin lugar a dudas, indudablemente y necesariamente se violenta la garantía de autonomía, de independencia, la garantía orgánica y de ejercicio en la función. Entonces, si lo vemos así en este entramado completo, pues claramente sí hay un conflicto de invasión a las competencias del Poder Judicial de la Federación. No es una norma totalmente inocente. O sea, hay que ir más allá, pero creo que esto es lo que respondería. Además, esas garantías institucionales se traducen en garantías para los servidores públicos que ejercen la función. Y entonces ahí también ya estamos hablando de las garantías que tienen los magistrados, los jueces, los ministros, los integrantes del órgano jurisdiccional o del poder de que se trata. Entonces ahí tenemos otro nivel de afectación también, y todas son garantías institucionales del poder o de los integrantes, de los titulares que lo ejercen. Y otra de las dudas que planteabas en el sentido de que si se puede acudir o no a la Corte Interamericana y en el mejor de los casos, pongamos el mejor de los escenarios donde se invalide la norma por violaciones del procedimiento y pareciera que el principal afectado es, pues, el Poder Legislativo, porque le tiraron su norma a iniciativa del Poder Ejecutivo. Recordemos que las instancias internacionales lo que protegen es la protección de derechos humanos y estas autoridades no están actuando al promover una iniciativa en este sentido por parte del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión legislando sobre esta iniciativa, no están en defensa de ningún derecho humano, simplemente están ejerciendo una función que tienen asignada también. Entonces, yo creo que de entrada ni siquiera podríamos pensar en esa posibilidad de que vayan y llega la instancia, porque aquí en ese escenario no se vulneraría ningún tipo de derecho humano, que es básicamente lo que protegen estas instancias internacionales. Y yo solamente agregaría algo muy bien dicho por Laura, que la violación competencial a las esferas competenciales se da no por el ejercicio de la facultad legislativa, sino por el contenido del decreto, porque incluso más allá del ámbito presupuestal ya incide en el ámbito de libre administración de otro poder.
porque estos fideicomisos ni siquiera están vinculados con el ejercicio del presupuesto, que ese es algo que tienen los legisladores y que la Cámara debía, era la Comisión de Presupuesto la que lo estaba dictaminando en diputados, o sea, ni eso pudo analizar que no era una cuestión presupuestal, ya eran fideicomisos que son, creo yo, de la parte del patrimonio privado de una persona moral oficial. Y entonces ahí creo que incide en la parte de la administración. Es como si el Poder Legislativo el día de mañana quisiera decirnos cómo designar a los jueces o a los magistrados. Pues en la Constitución nos dice, tú los designas, pero no establece cómo, ya queda dentro de la libertad configurativa de estos poderes, pues hacer esas designaciones. Claro, cuando la Constitución se excede, como en el caso de comisionados y todo, para detallar todo el procedimiento, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero creo yo que habría sí hay esta violación a la esfera competencial de otro poder, y lo dijo incluso la senadora doña Olga Sánchez Cordero en el debate, ¿no? En esta sesión pues muy larga de la Cámara de Senadores, pues lo dijo con toda claridad. Pues yo coincidiría en este aspecto, ¿no? Y bueno, si me permite, también quisiera decirles que hay otra, también el doctor Germán Fernández, que es un gran experto en derecho administrativo y constitucional, y particularmente en temas de presupuesto, pues también te felicita, Laura, y también pues dice que también hay una responsabilidad política, y si bien tienen efectos limitados, había que analizar el juicio político. También es otra vertiente muy interesante, ¿no? Miguel Sánchez también te felicita y Dolores Rosalía nos comenta que si se promueve la acción de inconstitucionalidad con el decreto y se declara su invalidez, pues no consideran que los amparos individuales en contra del mismo terminarían sobreseyéndose. Bueno, pues sí, es una posibilidad, como pasó o está pasando con esta impugnación de la ley de remuneraciones, ¿no? Que los amparos se quedaron ahí, por alguna razón no se discutieron y se quedaron ahí guardaditos, y pues se agotó el ejercicio presupuestal y vino todo eso. Que eso es algo muy importante también que hay que considerar en todos estos ejercicios que se quieran hacer. Todos estos temas ya los había sancionado la Cámara de Diputados en el tema de fideicomisos a través de la revisión de cuenta pública. Y en el tema de prestaciones y remuneraciones, a través de la aprobación de los presupuestos, desde antes de 2018, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, y esto es lo que muestra que es una reacción temporal ahora, porque el presidente de la República se encuentra muy molesto, y entonces es lo que revela que la motivación es política. Es la evidencia de que es una motivación política. No sé si coincidas conmigo, Laura. Completamente de acuerdo, magistrado. Y me gustaría agregar incluso, claro, la acción de inconstitucionalidad, al ser el medio de control que tiene más protección por ser un medio de control abstracto, sin lugar a dudas dejaría sin materia y haría que se sobreseyeran los amparos individuales. Pero además habría también que considerar que la Corte tiene una facultad para emitir un acuerdo general en el sentido de que cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad en un tema y hay varios amparos promovidos también sobre la misma temática, la Corte puede suspender el dictado de las sentencias del juicio de amparo en la sede de tribunales colegiados hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad, porque ese medio de control va a dar el criterio a seguir y que van a aplicar los tribunales colegiados de circuito. Esto está sucediendo, tú lo decías, en la Ley Federal de Remuneraciones. Actualmente está sucediendo, hay una impugnación en contra de la reforma a la Ley de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Hay muchos amparos, pero también hay una acción de inconstitucionalidad. Y la Corte ya dictó ese acuerdo general donde se paraliza el dictado de las sentencias en los juicios de amparo en sede de colegiados hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. Y además, sobre esa acción de inconstitucionalidad, ya se declaró que deberá resolverse de manera prioritaria. Entonces, también tenemos una serie de situaciones operativas que se interrelacionan en los medios de control, pero sin lugar a dudas la acción de inconstitucionalidad sí fija criterio.
Pues hemos abusado mucho del tiempo de nuestra audiencia, pero creo que están muy satisfechos y muy interesados en toda tu charla. Todos ellos te felicitan, las personas que nos han hecho favor de enviarnos sus comentarios, sus preguntas, y también de nuestra parte, pues queremos reiterarte este enorme agradecimiento, Laura, por compartir con nosotros todas tus experiencias, tu visión, que pues es muy completa y muy importante. De verdad, yo invito a todos la audiencia que vuelvan a ver su exposición una y otra vez, y ahí podrán ir sacando los que quieran promover una acción de inconstitucionalidad, los elementos, los que quieran promover un amparo, tendrán una guía de elementos que deberán tomar en consideración, la controversia, el ejercicio de la fracción 11. Por esto quiero reiterarte este agradecimiento pues la revista Tiempo de Derechos y la Fundación pues también te extienden un reconocimiento. Que mira, ahorita Susana nos está haciendo el favor de poner en pantalla y te lo entregan pues don Rafael Estrada Michel y don César Alejandro Ruiz Jiménez. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes y platicar sobre estos temas y un gusto. Y gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Pues ha sido tu participación y tu exposición ha sido un deleite intelectual y la verdad te reitero nuevamente nuestro agradecimiento. Y gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.